Muchísimas gracias. Creo que se desfijó la maestra. ¿Me ayudan? Bueno, pues vamos a iniciar. Buenas noches a todos. Ya estamos en esta tercera gran transmisión del día de hoy desde INDECA y estamos aquí con otra cápsula jurídica introductoria previa a nuestro gran seminario especializado en delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual a través de casos prácticos. Y permítanme decirles que este seminario especializado está siendo coordinado y dirigido por mi querido maestro Aresvir Ricardo Marín Becerril, que ha tenido a bien hacer el diseño de los temas, pero sobre todo ha tenido a bien elegir los ponentes, cada uno de ellos especializados en la temática que van a estar impartiendo. Entonces, pues mi querido Aresvir, mil gracias amigo por la coordinación de este seminario especializado. No hemos tenido algo tan en particular como lo que se va a estar dando durante estas 10 sesiones, este curso que va a arrancar el viernes 1 de marzo. Ya toda la información la tienen en las redes sociales, en los grupos y todo. Y ahorita mi querida Aresvir les va a dar una pequeña introducción de lo que es el curso y nos va a hacer favor de darle la bienvenida aquí al doctor Gerardo Genaro Alarcón López, juez de la Ciudad de México, que va a estar dentro de este gran seminario. Pues mi querido Ares, bienvenido como siempre, amigo. Sí, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están viendo. Es de verdad un placer poder compartir este tema que es tan trascendente, pero previo a hablar de los temas que tienen que ver con los delitos sexuales, me gustaría presentarles a un gran juez federal. Nos distingue la compañía de nuestro amigo y querido y gran jurista, el doctor Gerardo Alarcón, con grandes responsabilidades hoy en día, pero siempre dándose un tiempo para poder compartir y exponer sus conocimientos de manera didáctica para que todos en este mundo de abogados, que estamos muy interesados en temas penales, podamos aprender de un gran experto. Gerardo, bienvenido, un gusto enorme tenerte por aquí. Muchas gracias, Aresvir. Te agradezco mucho tus palabras y, bueno, principalmente agradecerle a la directora y al Instituto de Estudios de Capacitación Jurídica por la invitación que me hacen y permitirme de alguna forma compartir algo de mi experiencia dentro del sistema penal acusatorio. Sí, siempre es importante que los operadores de este nuevo sistema, que ya no está nuevo, del año 2008, conozcan un poquito más, de manera más detallada, algunas cuestiones que se han venido desarrollando desde esa fecha en que se implementó este nuevo sistema. Agradezco también a las diversas ponentes que se encuentran aquí presentes que me den la oportunidad de dirigir algunas palabras y que escuchen algo desde mi perspectiva, algunos temas que yo podría compartir en el desarrollo de estas clases y de estas 10 sesiones que se tienen implementadas para ese efecto. Muchas gracias, Aresvir. Muy bien, Gerardo, gracias a ti. Y también les quiero presentar, nos distingue una perito estrella en el área de psicología, ella con gran experiencia a lo largo de muchos años en la fiscalía, es una total conocedora del sistema, pero sobre todo de su área de expertise, que es la psicológica, en, como les dije, en temas tan trascendentales como son los delitos sexuales, pues la prueba pericial, el dictamen en psicología es preponderante. Ella nos va a platicar más tardecito un poquito de su tema. En este momento me gustaría presentarla a la maestra Rebeca Trevilla. Maestra, bienvenida a este foro. Es un gusto incorporarla a nuestro staff de docentes. Sabemos que nos va a aportar muchísimo desde su área. Tiene bloqueado el micrófono, maestra. Primeramente, agradezco pues infinitamente la invitación que me hace para participar con ustedes, a usted y a la maestra Cris. Eh, es para mí un gusto poder eh, platicar
en relación a todo lo que yo he aprendido a lo largo de tanto tiempo trabajando en la fiscalía y ahora de manera privada. Y sobre todo que me ha tocado poder conocer la evolución que ha tenido la intervención de la psicología en el ámbito jurídico y cómo es que hemos tenido que irnos adaptando a las necesidades y ajustando también los dictámenes a partir de todo lo que hemos visto en ahora los juicios orales. Muchas gracias por la invitación y a todas las personas que están conectadas en este momento. Bienvenida, maestra. Bueno, pues Gracias. me gustaría introducir el tema. Más tarde nos va a acompañar la maestra Nancy Villafán, ya muy conocida en nuestro gremio, pero además en INDECAJ, es una querida ponente. Y pues se va a unir a nosotros más tardecito, ¿verdad, Cris? Correcto. Así es, en unos minutitos se incorpora mi querida Nancy Villafán. Perfecto. Pues a manera de introducción, este seminario está dedicado a diversificar para todos los abogados desde tres miradas esenciales el tema de delitos sexuales. Sabemos que hoy en día, y bueno, a lo largo de la historia, pero específicamente en estos tiempos, se ha desarrollado un gran boom de delitos sexuales y saber litigarlos desde el punto de vista de asesor jurídico, es decir, de abogado victimal, saber defenderlos desde el punto de vista de defensor, saber integrarlos desde el punto de vista de la fiscalía, pero además, como ingrediente extra, tenemos la visión de juzgadores expertos que nos van a aportar esa mirada, ¿no? Integral a partir de la valoración probatoria, del análisis que se hace en las distintas etapas, no solamente en la audiencia inicial, vamos a ir a intermedia, vamos a ir a juicio oral. Toda esta parte va a ser enriquecedora para los litigantes. Como mencioné, desde estas perspectivas, no va a ser solamente como defensores, y esto lo vamos a exponer con casos prácticos, a través de casos que vivimos al día, en el día a día, y que son significativos para cada uno de nosotros. ¿Cómo nos enfrentamos, por ejemplo, desde la etapa de investigación inicial, cuando nos enteramos, si somos asesores jurídicos, que tenemos una víctima, no sé, unos niños, una niña o una señorita, un adolescente o una mujer ya de cualquier edad, cómo a partir de enterarnos de esta noticia criminal vamos a poder iniciar una denuncia o bien en su defecto una querella, esto lo vamos a ir viendo en el seminario, y cómo vamos a dar conocimiento a la autoridad competente para ello. De ahí se van a desprender una serie de actos de investigación que van a ser fundamentales en la integración de esta carpeta. También nos van a venir a hablar ministerios públicos. Tenemos un ministerio público, por ejemplo, que se encuentra en el área especializada, en el área de sexuales, que como saben está en el búnker de aquí de la Ciudad de México, y nos va a aportar esta visión integradora. Lo relevante para una fiscalía y evidentemente desde la protección y mirada de un asesor o asesora jurídica conducente, ¿cómo vamos a ir agregando, glosando a esta carpeta diversos actos de investigación, donde evidentemente va a jugar un gran papel la pericial en psicología, por ejemplo, de la cual vamos a retomar un poquito más tarde de manera introductoria, porque hay que recordar que la charla de hoy es una introducción para que sepan de qué se va a tratar este seminario, que no pudimos poner tal cual de delitos sexuales, pues por temas de redes, ¿no? Por cuidar mucho esto, que no nos permiten subirlo como publicidad, pero que el fondo es todo lo procesal, pero también no solamente lo adjetivo, sino lo sustantivo respecto de los delitos sexuales. ¿Qué delitos sexuales? Bueno, vamos a tratar de abarcar varios delitos sexuales. Ustedes pueden ver ya la publicidad en INDECAJ y ahí está descrito cómo vamos a ir abordando a través de distintos ponentes estas visiones, ¿no? De los diversos delitos. Vamos a analizar el tipo penal, sus elementos, la parte, como les decía, de la integración, de pronto algunos tips, que eso va a ser muy interesante. Por eso es que el que esté basado en casos prácticos nos va a ayudar muchísimo para
abordar ciertos tips de, chin, ya me atoré como asesor jurídico, ¿qué sigue? ¿Por qué no está avanzando mi carpeta? ¿Qué está pasando en esa investigación? Bueno, ¿cómo podemos presionar también desde la mirada de la asesoría jurídica, pero también desde la fiscalía? Entonces ahí van a poder hacer preguntas, van a poder interactuar con nosotros de forma que si han tenido casos, si tienen casos o seguramente en el futuro van a tener casos, pues pueden ser de abuso sexual, de violación, de acoso, ¿no? Este famoso sexting, los temas que hoy en día están muy en boga, que tienen que ver con la información por medios digitales, la difusión de imágenes, tal vez incluso corrupción de menores. O sea, es un espectro muy amplio el que tenemos hoy en día en nuestro catálogo de delitos sexuales. Y todo eso pretendemos abordarlo en este seminario, que como bien lo dijo el doctor Gerardo, que se va a diversificar a lo largo de 10 sesiones que van a tener una duración de 2 horas y media, 3 horas para dar tiempo a las preguntas, a la interacción, y que ahí podamos aprender enormidades de los delitos sexuales. Como lo señalé, desde la integración hasta el análisis puntual de cada delito, pasando hasta la incorporación de datos, de medios de prueba, en su momento el desahogo. Es decir, es un seminario bastante enriquecedor. Ojalá se den la oportunidad de escucharlo, de inscribirse, porque el staff de ponentes que tenemos para este seminario es estupendo, todos altamente especializados y que nos van a permitir aprender muchísimo de esto. Con esto doy pauta y me gustaría escuchar de manera inicial a la maestra Rebeca. Ella es perito en psicología y como les mencioné en la integración, el peritaje en psicología juega un rol muy importante. Ella en su clase no solamente nos va a abordar temas de este dictamen, de esta evaluación, nos va a abordar también temas de esto como asesoría, pero ¿qué pasa si defendemos? ¿Habrá alguna forma de contrarrestar esa pericial? ¿Cuál sería esa forma de contrarrestar esa pericial? ¿Cómo vamos a atacar este dictamen que tenemos de nuestra contraparte si somos defensores y vemos que hay elementos muy débiles o puede ser que incluso estén fabricando un delito? En toda esta gama de escenarios que nos va a presentar un litigio, bueno, pues la maestra Rebeca nos va a venir a dar luz en todo ello, ¿no? Y claramente nos va a compartir también experiencia cuando le toca desahogar este dictamen en juicio oral. Maestra Rebeca, la dejo con su foro para que nos platique un poquito de lo que nos va a hablar en su clase, en su módulo, y la dejo con todos. Bueno, muy bien, como ya les había explicado, me ha tocado poder ver la evolución de la psicología integrada al campo jurídico, en el que ahora no solamente es el trabajo de una entrevista psicológica con pruebas. Ahora, un dictamen pericial en materia de psicología está basado en argumentos teóricos, metodológicos, las técnicas psicológicas y la aplicación del método científico. ¿Cuál es la finalidad? Una de las finalidades es poder mostrarle evidencias consistentes a un juzgador. No, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque se cree que un perito en materia de psicología solamente puede hacer su dictamen con lo que escucha de la persona que evaluó o de un resultado de una prueba psicológica. Ahora se tiene que hacer el esfuerzo por poder hacer todo un trabajo forense que implica no solamente el arte de la psicología y el método científico. Hay infinidad de formas de poder ir argumentando cada uno de la afectación en caso de que así sea o en caso de que no sea así. Ir argumentando, pero con elementos basados en evidencias. Ahora bien, primero quiero comentarles que es muy importante decirles que para poder hacer un dictamen existe eh, toda una base de
cómo se integra. Tenemos que tener en cuenta primero que existen una parte de formalidad y la otra de contenido. Para quienes fuimos o son institucionales, cada institución tiene una formalidad de tipo de letra, cómo se organiza la información, y el contenido tiene que ver con los elementos básicos que se tienen que tomar en cuenta para la dictaminación. Ahora bien, cuando se hace un desahogo en un juicio oral, de pronto no se mira que se haya aplicado un método científico y se presta a que el perito o el especialista haya hecho algún tipo de juicio solamente por lo que escucha de la persona que evaluó. Y entonces vamos a trabajar o vamos a ver qué es el dictamen con esa necesidad de contenido, y de forma. Vamos a ver quién hace ese tipo de trabajo, qué perfil tiene que tener el perito, qué características indispensables tiene que tener el perito para poder dictaminar. Número 2, hay muchos lineamientos que tienen que ver con la ciencia de la psicología, por ejemplo, los lineamientos sobre las técnicas empleadas. Una de las técnicas empleadas muy importante es la aplicación de los test psicológicos. Los test psicológicos, cada uno de ellos tienen criterios de inclusión. ¿A qué me refiero? Estos criterios de inclusión tienen que ver que para su validez y confiabilidad necesariamente están diseñados para que sean para una edad determinada, para un nivel académico específico, para que el resultado que yo obtenga sea el resultado que yo tenga que obtener. Es decir, no podemos aplicar unos test psicológicos de adultos a los niños, porque ese es un elemento importante que puede invalidar el trabajo que estamos haciendo. Y por ahí les voy empezando a mandar los tips. Me ha tocado revisar dictámenes privados en donde aplican justo test psicológicos para adultos a niños, y desde ese momento se queda invalidado o bueno, es cuestionado ese dictamen porque no se apega a ese lineamiento de inclusión que se requiere para conservar esa confiabilidad de ese test psicológico. También vamos a trabajar sobre qué tan importante es saber a quién vamos a evaluar. Si es un niño, niña, la edad, si es adolescente, si es un adulto mayor, si tiene alguna peculiaridad específica en su nivel de atención, en sus funciones mentales superiores, que puede impedirnos saber si está en buenas condiciones para ser evaluado o no. Vamos a hablar también sobre, dependiendo de estas características de a quién vamos a evaluar, vamos a identificar si podemos aplicar alguna equidad de género, trabajarlo con un enfoque diferenciado, con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque de desarrollo que es bien importante. No todas las personas, de todas las personas vamos a obtener el mismo resultado, entendiendo que cada dictamen se tiene que individualizar. Cada persona tiene una peculiaridad muy específica. Lo que sí es muy importante es saber qué limitaciones también tiene un perito, porque claro que las tenemos. A veces una autoridad nos puede hacer un planteamiento en el que nos preguntan que me diga si la persona que evaluó fue víctima de delito o no. La verdad es que no tenemos esos alcances para poder hacer ese tipo de determinaciones. Y ante esa situación generalmente se le habla directamente al Ministerio Público, a quien nos está haciendo el planteamiento, para que se rectifique el planteamiento. De no ser así, se cometería un error por parte del especialista en caso de que pudiera dar respuesta a esa pregunta que es errónea. De igual manera, de pronto están preguntando al perito en psicología que me diga si tiene un daño moral.
el daño moral no es un término psicológico, es un término jurídico. Lo que sí podemos hacer es que dentro del daño moral haya algunas áreas que sí podemos trabajar, como es el decoro, la reputación, la percepción que se tiene de sí mismo, y no así poder hacer esa determinación que está haciendo un juez o un ministerio público. Los peritos también tenemos esas limitaciones. No podemos rebasar los alcances que solamente nuestra ciencia psicológica nos va a aportar. Oiga, También, Víctor, dígame. perdón que le interrumpa, pero me parece aquí prudente acotar un tema, porque ya incluso nos dio luz que nos va a servir su intervención para temas de reparación integral del daño. Nos dio luz Exacto. a que hay que particularizar. Yo imagino que niños, niñas de ciertas edades, porque también ahí hay rangos, mujeres, adolescentes, niñas en pubertad, o sea, cada uno va a representar un reto para el perito, pero también, retomando lo que nos dice, va a haber limitaciones. Esas limitaciones, conocerlas, nos servirían como defensa para poder atacar el peritaje. Eso lo vamos a aprender. También sería factible, perito Rebeca. Sí, claro que sí. A mí me ha tocado, solo que eh, todos hemos pasado por hacer caso a una petición ministerial y de pronto se pone textual la solicitud. Y me ha tocado que de pronto la defensa me preguntaba, perito, dígame usted si usted tiene la capacidad de determinar una reparación de daño. Y entonces uno empieza a entender que hay cosas que no nos competen a nosotros, que son exclusivamente del área jurídica. Y es por eso que primero es importante poder conocer qué es un dictamen pericial en materia de psicología para poder entender entonces qué significa un metadictamen, ajá, porque ahí vienen los cuestionamientos. Si nosotros estamos haciendo un análisis de un dictamen privado o oficial, y si encontramos ese detalle en el que el perito va a determinar un daño moral, ahí tenemos un detalle. Me explico. Y Sí. entonces tenemos que apegarnos de manera como muy puntual de toda la metodología, la normatividad, eh, las técnicas, los criterios para poder hacer nuestro dictamen. Oiga, Otra y cosa, aquí, ok, si me permite, voy a hacer ahora una pequeña pausa es que me interesa mucho retomar justo ese punto donde está exponiendo el resultado de ese dictamen y me gustaría, ahorita retomo con usted, hacer ahí una pausa, porque quiero darle intervención ahora al doctor Gerardo. A partir de este punto, eh, Gerardo, como juzgador, en esta parte de la valoración y bueno, también retomando un poco de lo que nos vas a aportar en tu clase, ¿qué opinas cuando viene el perito a desahogar el testimonio experto, ¿no? A hablarnos de su dictamen? ¿Qué has observado tú a lo largo de de toda tu experiencia? ¿Qué tan medular es una pericial en psicología y todo lo concerniente a ello? ¿Nos podrías comentar algo de esto? Sí, sí, Eresbir, fíjate que lo que menciona la maestra guarda estrecha vinculación con lo que se conoce como teoría racional de la prueba. Hoy actualmente ya de alguna forma incorporado a nuestro ordenamiento jurídico. Y esto es determinante porque a partir de la actividad probatoria que realizan las partes en un procedimiento de este nuevo sistema, desde sus etapas iniciales hasta la conformación de la prueba, prácticamente entendida como aquella en la que se introduce información a un tribunal de enjuiciamiento, y en etapas preliminares relativas a datos de prueba, eh, opera de manera transversal, no únicamente en juicio, sino en etapas
en etapas preliminares, en la vinculación a proceso, incluso como un filtro que realiza el juzgador para verificar a partir de criterios, a partir de la ciencia, como refiere la maestra, poder valorar y tomar una decisión al respecto. Entonces, ¿qué se puede aportar desde el punto de vista holístico de este seminario? Básicamente es toda esta actividad probatoria, las cargas argumentativas y probatorias que tienen las partes, fiscalía, defensa, asesoría jurídica, toda la actividad probatoria que se tiene que realizar, cuáles son los criterios que se pueden utilizar, los precedentes que se pueden utilizar a partir de un análisis del plano jurídico, del plano fáctico, los segmentos que se conocen como fáctico, jurídico e incluso probatorio. Reitero, las cargas argumentativas, probatorias de las partes, igualmente cómo opera el sistema a través de las cargas en la etapa de decisión de un órgano jurisdiccional y cómo se pueden analizar toda esta información que va a proporcionar el perito ante el Tribunal de Enjuiciamiento, si es que se acude hasta ese instante, hasta esa instancia. Reitero, esto no necesariamente tiene que ser en juicio, esto opera incluso desde etapas preliminares, incluso desde antes de la judicialización del asunto, cuando se conoce en medios, algún medio de impugnación en donde se observa alguna circunstancia, la Corte ha establecido que los juzgadores de control tenemos un filtro, somos un filtro orgánico en el desarrollo de todo el procedimiento antes de llegar a juicio y verificar una serie de circunstancias en el plano jurídico, como bien menciona la maestra en esos términos, que se pueden analizar. De manera muy concreta, podría hablarles de los criterios Daubert que se encuentran ya contenidos en disposiciones internas, en precedentes de la Suprema Corte, que son los que utilizamos para ese efecto. Entonces, sí es bien importante y por eso es que de alguna forma me llamó de alguna manera esta invitación porque es compartir con todas las personas que habrán de estar en este seminario los nuevos elementos, el estado del arte del nuevo sistema de justicia penal para que les sirva en el día a día. Son herramientas básicas dentro de este nuevo sistema y evitar errores incluso en las determinaciones por parte de los órganos jurisdiccionales. Son elementos centrales, defensa, asesoría jurídica y las partes involucradas que intervienen para el desarrollo de todo el procedimiento. Reitero, esto opera de manera transversal, no únicamente en juicio, sino desde la misma denuncia, sino de los mismos registros que se tienen que incorporar respecto a los cuales el órgano de control va verificando ya en fases judicializadas o incluso previas toda esta serie de información que menciona desde el punto de vista científico. Entonces yo creo que es importante que acudan, que se actualicen en estas, se capaciten todavía más, si ya lo están, todavía mucho más, porque esto nos permite tener un mejor sistema y consolidar el sistema de justicia. Yo hablo al menos en el ámbito federal, que es en la etapa en la que nos encontramos. Entonces, los invito de verdad a que tomen este seminario porque seguramente será de gran valía para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Gerardo. Yo recuerdo que cuando platicábamos de estos proyectos para poder capacitar aún más a un gremio que se ocupa mucho de especializarse, me comentabas que era bien importante y que con mucho gusto te aportabas, te gustaba dar cátedra, porque justamente era elevar el nivel de litigio de este sistema, que pareciese nuevo, pero ya no está nuevo, aunque realmente de aplicación, pues sí podríamos decir que ya desde que se terminó su implementación, sí es reciente. Y aprendemos del día a día y se generan, se depuran las técnicas, a lo mejor dejamos de ser tan estrictos con ciertos formalismos y bueno, vamos avanzando en ese día a día. Y creo que esta capacitación, no creo, estoy seguro que este tipo de capacitaciones nos permiten como gremio especializado, porque sí es un hecho que la materia penal es pionera en la litigación oral, no se hace nada como en la materia penal para temas de técnicas de litigación, pero también es fundamental entender la parte sustantiva de los delitos, porque podremos ser muy buenos postulantes, muy buenos litigantes, manejar excelentes técnicas, pero si no sabemos
de la teoría del delito, de la dogmática específica del delito que vamos a representar, pues seguramente no va a ser la representación jurídica idónea para nuestro cliente, pero entenderlo por otro lado nos va a ayudar muchísimo a impulsar o defender un caso. Entonces, el análisis de todo esto pues es preponderante. Agradezco que nos compartan mucho este conocimiento porque indudablemente nuestro nivel de litigación pues tiene que ser de ese nivel de satisfacción, porque de frente está o hacer justicia o, digo, de un sentido y de otro, o bien poder defender una causa que seguramente han tenido casos de imputados o de acusados en su momento que pues les fabricaron un delito. Y ejemplos podemos tener muchos. Podemos a través de una buena representación evitar que una persona inculpada incluso pueda pisar la cárcel o pueda ser sentenciada o pueda ingresar a un registro de agresores sexuales que hoy en día tenemos en México. Es decir, todo esto nos va a servir muchísimo, como ven, para aprender desde la A la Z, o es muy ambicioso pretender lograrlo, pero por lo menos aproximarnos a llegar a esos estándares. Y bueno, pues con estos ponentes, mi querida Cris, es indudable que lo vamos a buscar lograr, ¿no? Nos vamos a acercar muchísimo a ello. Y finalmente, maestra Rebe, me gustaría mucho que nos compartiera desde esta óptica de la refutación que mencionó al final. Retomo esta refutación que nos dijo, la vamos a poder ver como elemento de defensa para poder contrarrestar un dictamen de un perito, por ejemplo, institucional, en donde se nos busca vincular a proceso o bien en su momento sentenciar, por ejemplo, por un delito de abuso sexual o de una violación, con todas sus agravantes que existen. Esto lo podemos hacer desde su expertise. Sí, claro. Hay otra cosa bien importante que también vamos a trabajar, que es el análisis diferencial. ¿Qué es esto? Quisiera explicárselos como de manera así como, sin que no sea tan técnica, pero es hacer un análisis del antes, de cómo funcionaba la persona antes del hecho y después del hecho. ¿Por qué es importante hacer este análisis diferencial? Para el caso de delitos sexuales, generalmente llegan los dictámenes argumentando que hay una afectación psicoemocional por esos hechos. Pero resulta ser que no se hace ese análisis diferencial para explicar que seguramente si nos encontramos evaluando a menores de edad, a niños, seguramente encontramos una dinámica familiar que ya abonó un daño psicológico. Y cuando un perito está dictaminando un tipo de violencia sexual, pareciera que hace una acumulación de toda esa afectación para ponerla en su dictamen. Es bien importante hacer este análisis diferencial para poder explicar que los hechos o la sintomatología que se identifica en esa persona es exclusiva por esos hechos. Por eso es que es importante hacer ese análisis diferencial. También es importante evitar ciertas palabras en los dictámenes. Al momento, me decía un médico, Redes, que no puede haber personas medio embarazadas. O están embarazadas o no están embarazadas, ¿no? Y cuando se hace un dictamen, de pronto el especialista dice, es posible, ¿no? Que tenga un daño. Entonces, ¿para qué me haces el dictamen si me dejas en la duda? Me explico. Entonces, vamos a ver también la importancia de utilizar correctamente el lenguaje, de cómo es importante también hacer una buena distribución del documento, porque de pronto hay dictámenes que de verdad saturan mucho también al cerebro cuando uno va leyendo, que se pierde en el propio documento. Ajá. También es importante considerar qué áreas voy a trabajar, porque para el área de delitos sexuales se trabaja con la buena fe, ¿no? En términos clínicos.
Lo que ella me dice lo doy por cierto. Y ha ocurrido, y lo he visto, que de pronto hacen como una historia de vida y sucede que la persona que evaluó les dijo que la persona que vivía en su casa era su padre biológico y de pronto llega la defensa y dice, ¿está segura, perito? ¿Pudo verificar exactamente que era su padre biológico? Y entonces sacan por ahí un acta de nacimiento. ¿Me explico? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa información que se plasma en un documento. No podemos poner toda la información que podemos obtener en la evaluación, sino la vamos a cotejar a través de otra vía, porque corremos el riesgo de que estemos poniendo información que no es tan veraz, lo cual implicaría que puede poner en duda el resultado también de la pericial. Y como ese, hay infinidad de elementos que hacen dudar ese tipo de trabajo. Por eso sigo insistiendo que la ciencia y la psicología trabaja, sí, con nuestra materia prima, que es la persona, pero no podemos sacar el indicio completo de esa persona evaluada. Solo sí podemos saberlo a través de resultados de test psicológicos que se pueden aplicar. Así también se pueden cotejar y se hace una correlación con elementos académicos, laborales, clínicos, que nos van a ir dando forma en relación a cada uno de los síntomas que vamos a ir argumentando. Yo siempre he insistido, no importa que tengamos dos, pero si esos dos síntomas los vamos a argumentar, con eso tenemos suficiente. Esa es una. Y la otra, sí, la ciencia de la psicología también puede argumentar y sí se puede poner en este dictamen la existencia de una afectación en un sano desarrollo psicosexual. Sí existe porque tenemos test psicológicos como muy exclusivos para esa temática, porque se hace no solamente un trabajo de entrevista y psicometría, se hace un trabajo de investigación en el cual, a través de este cotejo de información de todas las documentales que podemos tener a la vista, podemos ir argumentando cada uno de los síntomas. Y en realidad, generalmente lo que nos pide la autoridad es que me diga el perito si tiene características asociadas por un hecho. Y el hecho generalmente, de lo que yo conozco de violencia sexual, siempre tienen como cierta particularidad, ¿sí? Cuando son, por ejemplo, adolescentes, tenemos que tener muy en cuenta que seguramente por la etapa de desarrollo también están viviendo una crisis existencial y vamos a encontrar otro tipo de síntomas. Y entonces, para este tipo de dictámenes tenemos que encontrar la exclusividad del síntoma por violencia sexual, que afecte su sano desarrollo de personalidad. Muy Y bien. entonces, me parece que va a estar muy interesante. Sí. Yo espero poder aportar eh, información para que puedan defender sus casos, ¿no? Y nuevamente les agradezco la invitación. Muchísimas gracias, brillantes participaciones de ambos. Vamos a dar espacio para una o dos preguntas máximo, porque nos vamos a reservar las preguntas para el seminario, para quienes se inscriban y tengan esa exclusividad de poder interactuar con la gama de ponentes amplia que tenemos, que en un momento nos la va a dar a conocer la maestra Cris. Sin embargo, bueno, pues si alguien tiene alguna duda, estamos para servirles. Pueden activar su micro. O si es en Facebook, la pueden poner ahí en el chat. ¿Le pueden activar su micro los compañeros?
En el chat hay una posible pregunta. Adelante, Juan Porras. Alejandra, ¿pueden activar el micro los compañeros? Sí, A ver, ¿alguien desea hacer alguna pregunta de manera verbal? Mm, Me parece que Raúl, no. ¿Puedes activar tu micro, Raúl? Hola, buenas noches. Yo me acabo de incorporar, pero entiendo que ya están concluyendo, ¿no? Sí, Gusto a ok. saludarlo. ¿Alguien de los que está conectado desea hacer alguna pregunta? Aquí hay una en el chat para, para el doctor Gerardo. En esencia, Gerardo, si el dictamen en psicología tiene peso, o sea, es refutable en la vinculación a proceso como defensa. Sí, claro. Sí, habría que analizar, les reitero, algunos elementos de fiabilidad y de credibilidad en el testimonio del perito, si es que se ofrecen plazo como dato de prueba en la prórroga para resolver una situación jurídica, con varios elementos de carácter normativo que se establecen en varios precedentes. Reitero, los criterios Daubert, habría que verificar esos elementos, y hasta dónde, a partir de otros criterios, verificar. Los dictámenes no necesariamente son los únicos factores a tomar en consideración en una vinculación a proceso. Hay otro tipo de elementos que se pueden considerar para ese efecto. Y sí, sí es refutable, definitivamente sí existe esa posibilidad al momento de valorar y resolver la situación jurídica. Ok, muy bien, muchas gracias. Y pregunta Gonzalo Bustillos si se van a manejar aspectos médicos para acreditar el delito. Sí, en los casos, mira, ahí justamente va a ser muy interesante analizar ese tema, no solamente con la perito Reve, sino con los propios juzgadores, y no se diga el médico legista, puesto que hay violaciones, hay hechos delictivos que se centran, por ejemplo, en la violación donde tiene que haber una penetración, una cópula, que no necesariamente tiene que ser con el miembro viril, no puede ser equiparada, de esto ahondaremos, y que sí dejan lesiones que va a venir un perito en medicina para poder establecer sus conclusiones respecto a si son compatibles o no con una agresión sexual, etcétera. De ese se van a desprender otras periciales, por ejemplo, en antropometría, respecto de dedos, en algún caso que tuvimos, que pueden ser fundamentales para refutarlas. Sin embargo, también ha habido casos donde se vincula proceso y eventualmente lo analizaremos con los juzgadores por la pericial en psicología, a pesar de que en la de medicina no arroje como tal un daño, tal vez por el tiempo, porque no hay un sesgo, por muchas razones que se pueden concluir. Y que la pericial en psicología llega a ser suficiente. Hay casos en donde bien sostenido ese dictamen, puede llegar a haber sentencias, incluso condenatorias, basadas en ello. Eventualmente analizaremos toda esta gama de posibilidades, y como lo dijimos, también cómo refutarlas. Sí, esa es una excelente pregunta. Hay una pregunta en redes sociales, pregunta el licenciado René Tobar. ¿La Gracias. fiscalía está en obligación de notificar a la defensa cuando se le realizará una pericial en psicología a una menor de edad en un delito de violación? No sé si el doctor Gerardo nos pueda ayudar.
Y que de notificarle a la defensa para que se realice La pericial en psicología a la menor de edad. Si es obligación mm, de la fiscalía dar aviso. O notificar no, más bien, como dice usted. para que le realicen el análisis correspondiente a la persona que aparece como víctima, entiendo. Así es. Y esa víctima es una menor de edad. No necesariamente, no necesariamente, porque obviamente habría que ver las circunstancias específicas del hecho en concreto, pero en principio no tendría esa obligación, sobre todo tomando en cuenta que existe la posibilidad de que esa circunstancia, a través del contradictorio, del principio de contradicción, se podría argumentar, es que se me deja en estado de indefensión. No, no se deja en estado de indefensión porque existen dentro de las etapas procedimentales la posibilidad de poderlo refutar en el momento procesal oportuno, dentro del propio procedimiento. Es correcto. Como asesor jurídico, también me sumo a lo establecido por el doctor Gerardo Cris. No es necesario, pero sí hay que buscar que se respeten ciertos protocolos, ya como asesor jurídico. Esos protocolos los vamos a revisar también en una de las sesiones. Y pregunta Oppo, supongo que es la marca del celular, ¿es posible que se considere el dictamen psicológico como material probatorio en un delito de violación a una menor de edad? De antemano ha pasado, sí, pero maestra Rebe, ¿qué opina? Este, repítame la pregunta, por favor. Que si es posible que se considere el dictamen en psicología como material probatorio en un delito de violación a una menor de edad. Pues material probatorio, pueden existir muchas cosas, no exclusivamente el de psicología. Está el de medicina, está el de genética, está a veces el de crimen, y entonces no sería exclusivamente por el de psicología. Qué bien que estuviesen todos los otros elementos integrados, pero lo que yo he visto es que sí es importante el de psicología, sobre todo para conocer el impacto de la persona, el impacto emocional que ha sufrido después del hecho, lo que implicaría la consideración por parte del Ministerio Público de una reparación de daño y la necesidad de de atención psicoterapéutica para la persona. Muy bien, muchas gracias, maestra. Y bueno, finalmente, maestra Cris, eh, cerramos con el staff de docentes que nos van a distinguir en este seminario. Así es. Recuerden que esto solamente fue una breve, se convierten en pequeñas, grandes clases introductorias que hacemos antes de iniciar cualquier actividad académica en INDECAC y donde agradecemos a los ponentes que compartan este tiempo antes de la clase para que ustedes sepan los puntos medulares que se van a estar desarrollando. Y en este gran seminario especializado en delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual a través de casos prácticos, vamos a contar con la participación de 4 órganos jurisdiccionales. Va a estar con nosotros la doctora Diana Garduño Santiago, jueza del Estado de México, el doctor que ahorita nos acompaña, juez Gerardo Genaro Alarcón López. Va a estar también con nosotros el doctor Cristian Bernal Porras, también juez en la Ciudad de México, y el maestro Cristian Ricardo Franco Reyes, también quien se desempeña como juez, pero también vamos a tener la perspectiva de los abogados defensores. En este caso va a estar mi querido Aresbir Marín participando en 2 temas muy interesantes, y también vamos a tener la participación de la maestra Nancy Villafán Pérez. Y evidentemente uno de los puntos medulares que ya le escuchamos es a la maestra Rebeca Trevilla García, es la importancia de la psicología en este tipo de asuntos, y ella va a estar con la cuestión de la pericial, la metapericial en psicología y su trascendencia. Ahorita ya la escuchamos y vimos la importancia que vamos a tener, y también vamos a contar con la participación de una agente del Ministerio Público especializada en delitos sexuales y con la participación también de la maestra Mayesenia Peña Hernández, ella también especializada en cuestiones de perspectiva de género y que va a estar abordando estos temas desde la perspectiva de la asesoría jurídica. Es un curso intensivo, integral, todas las aristas que vamos a poder desarrollar,
Y bueno, pues ahí está la información, se las dejamos. Este curso son 10 sesiones y arrancamos el viernes 1 de marzo. Sale toda la información, ya la van a encontrar en la página, en las redes. Y bueno, pues mi querido doctor Gerardo, mil gracias por este tiempo que ha tenido a bien compartir con el Foro Jurídico de INDECAC. Esperamos su clase para el viernes 8. Y también mi querida maestra Rebeca, de verdad muchísimas gracias. Y Ares, gracias por coordinar este gran curso especializado en delitos sexuales. Muchísimas gracias a los tres y a todos los que se conectaron a través de Zoom y a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro. Que estén muy bien. Que estén muy bien, Gracias. descansen. Buenas noches. Hasta luego. Excelente noche, Bye. los esperamos.